hermanos y amigos que nos visitan hoy por primera vez. La comunidad de la Gracia le da la más cordial bienvenida. Vamos a continuar con el segundo de servicio y hoy estamos de gozo, estamos agradecidos por un nuevo día más que nos regala el Señor. Sus misericordias son nuevas cada mañana y Él está pendiente de nuestras necesidades, de nuestros cuidados. Él sabe por todo por lo que estamos pasando, pero tenemos el consuelo y tenemos su promesa de que Él está a nuestro lado y que Él nunca nos abandona. Vamos a colocarnos de pie para leer una porción de la palabra y los invito por favor a que busquemos en el Nuevo Testamento, en la carta del apóstol Pablo a los Corintios, la segunda carta de los Corintios, capítulo 4, y vamos a leer desde el versículo 7 hasta el 18. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículos 7 al 18. Esta epístola la escribió el apóstol Pablo en Éfeso. Segunda de Corintios 4, del 7 al 18, y dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero tenemos ese tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito. Creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amén. Continuamos entonces, vamos a alabar a nuestro Padre Celestial y vamos a darle toda la gloria y toda la honra al único que la merece. Amén. Acompáñenos con las palmas, por favor. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos puedan ver, puedes vida, la esperanza, esta gracia que me ha rescatado, puedes vida, la esperanza, esta gracia que me ha rescatado, ya no vivo yo.
quiero ver, tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un andar, que todos puedan ver, que todos oigan, que eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado, eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, para lo quiero ser, en tus manos ya no vivo yo, Cristo vive en mí, para lo quiero ser, en tus manos gloria, en gloria, en gloria, transformado soy por tu Espíritu. Seguimos alabando a nuestro Padre Celestial y seguimos adorando al que vence toda rebelión, al dueño de nuestro ser, al que reina en nuestro corazón, al gran Dios Altísimo. Un gran Dios Altísimo, reina en mi corazón, sé tú el dueño de mi ser, vencer
nuestros corazones porque hoy tenemos Santa Cena. E invitamos al hermano Manuel para que continúe con el culto. Dios continúe bendiciendo sus vidas, estimados hermanos. Que la gracia de Dios siga siendo ese fundamento que permita conducirse. Hoy la Iglesia de Jesucristo se reúne para conmemorar y participar de la Cena del Señor. Un mandato dado directamente por nuestro Señor Jesucristo para que nosotros participemos y lo llevemos a través del tiempo. Es importante, antes de iniciar, comentarles que aquellas personas que no han experimentado un nuevo nacimiento, que es la obra redentora de Jesucristo en sus vidas, que no participen de este acto. Y aquellas personas que no conocen el significado de la Cena del Señor, también les pido que por favor no participen en este acto. En el contexto histórico, cuando nuestro Señor se reunió con sus discípulos para realizar la cena, se celebraba la fiesta de las Pascuas. Esta fiesta era la celebración del pueblo de Israel por la liberación que Dios le había dado a ellos cuando los sacó de su cautividad en Egipto. Para la Cena del Señor quiero traer la palabra del apóstol Pablo, que lo presenta en dos contextos a la iglesia de Corintios. Y eso lo vemos en 1 Corintios capítulo 11. El primer contexto que el apóstol Pablo menciona es lo que estaba sucediendo, en donde el apóstol alertaba y exhortaba a las correcciones de la iglesia de Corintios. Eso lo vemos en el capítulo 1 de Corintios, capítulo 11, versos de 17 al 22. Se los voy a leer. Eso eran los abusos que se estaban dando cuando se hacía la Cena del Señor. Dice su palabra: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Dios siempre habla claro. Dios no disfraza las cosas. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, ciertamente oigo que hay divisiones entre vosotros, y en parte lo creo, porque también debe haber divisiones entre vosotros para que los aprobados se hagan manifiestos entre vosotros. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena dominical, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro está embriagado. Pues que no tenéis casa para que coméis y bebáis, o menospreciáis a la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen. ¿Qué os digo? Os alabo. En esto no los alabo. La iglesia de Corintios presentaba glotonería, embriaguez, divisiones. Con esos elementos se desvirtúa el concepto de lo que es la cena del Señor. Y el apóstol Pablo llamaba a hacer las correcciones pertinentes. Pero también, fuera de ese contexto de lo que sucedía, había un aspecto que ya llama a la universalidad de la iglesia. Y eso lo vemos cuando él llama en 1 Corintios 11, ahora versos 27 al 29, a estar alerta
a no participar indignamente en la cena del Señor. Vamos a leerlo lo que dice su palabra. 1 Corintios capítulo 11, versos 27 al 29. De manera que cualquiera que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, juicio come para sí mismo. Hermano, es la solemnidad que representa este acto. Se corre el riesgo de, en vez de participar de un evento para recordatorio y conmemoración, para exaltación, puede ser un acto de juicio para el que lo participa. O sea, es serio. Eso nos obliga a hacernos un autoexamen. Primeramente, ¿cómo es mi comunión con Dios? ¿Estoy en pecado? ¿Tengo mi vida de comunión con Dios? ¿No existe? Mi vida de comunión con Dios es débil. Dios realmente no está en el centro de mi vida. ¿Realmente estoy sirviendo al Señor? Y segundo, también me lleva a reflexionar como en comunión con mis hermanos. La palabra de Dios nos dice que si nosotros tenemos algo contra con un hermano, debemos, antes de llevar la ofrenda, regresarnos y solucionar ese problema. El propósito de Dios es que participemos de la cena, porque es un recordatorio, es un mandato, pero tiene que ser con dignidad, debe ser conforme al propósito, en una vida en carácter cristiano. Les voy a invitar a que cuando los hermanos ahorita estén pasando, cada uno tome un minuto, incline su rostro y reflexione. Mire, la comunión, gracias, la comunión no es primeramente con nosotros, la comunión es con Dios. Y Él quiere que nosotros tengamos la dignidad de un siervo de Dios. O sea, esto es serio, para honrarlo, para bendecirlo. Porque en la cena del Señor nosotros obedecemos. Porque Él nos envió, nos dice, hacer esto en memoria de mí. Es un mandato. Y hacer un mandato nosotros debemos obedecer. También recordamos los padecimientos de aquel inocente que no tenía que pasar por alguien que nunca lo mereció, que éramos nosotros, y sin embargo lo hizo por amor. También en esa cena se anuncia la segunda venida de Jesucristo, porque lo tenemos que hacer hasta que Él venga. Y también es un acto de comunión con los hermanos. La cena de Jesucristo conlleva muchos elementos que siempre nos pone a prueba. Una vida de cambio. Oremos, y si tiene una situación a la cual poner delante de Dios, este es el momento. Si tiene que pedir perdón, pida perdón. Si tiene algo contra su hermano, pida perdón. Es un momento de conciliar nuestras vidas. Bendito Dios. En este momento tan solemne, donde tenemos, Señor, la bendición de poder participar de un recordatorio en donde unánimes
podemos recordar todo lo que hiciste por nosotros. Tú, varón de dolores, experimentado en quebranto. Tú que lo diste todo, Señor, por nosotros. Nosotros que no merecíamos nada, Señor. Nosotros que nuestras vidas han estado tan lejos de ti, bendito Dios. Y sin embargo, por amor, tú nos reconciliaste. Por amor, Señor, tú nos diste vida, Señor. Te pedimos que nos perdones. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a través de tu palabra y de tu Santo Espíritu a ser fieles, a ser siervos que lleven frutos, a ser adoradores, a cumplir con el propósito que tú has trazado, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a que nuestra vida sea un constante recordatorio de tu amor y de tu gracia. Ayúdanos a caminar en tu senda y en esa senda, Señor, poderte honrar. Que en esa senda el mundo te vea a ti, bendito Dios, a ti, al único Dios, a través de una vida de testimonio, de una vida que te agrade, de una vida que te bendiga. Tenemos todos los que van a participar el pan y tenemos el vino. ¿Falta alguien? Allá, por favor, levanten la mano, por favor, para que lo podamos atender. A los hermanos del protocolo, ya ahí lo van a atender. Gracias, hermanos. En este momento tan solemne, este momento que es tan de nuestro Dios, en este momento en donde Él abre las puertas una vez más a su presencia, leemos en la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 11 versos 23 y 24. Porque yo recibí del Señor lo que también os transmití, que el Señor Jesús, la noche que era entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo, que es por vosotros. Haced esto en memoria de mí. Levantemos el pan, hermano, de igual manera que nuestro Señor Jesucristo. Damos gracias. Señor, gracias. Gracias por permitirnos, Señor. Y pueden participar del pan. Señor, tu cuerpo que fue flagelado, bendito Dios, tú que no merecías pasar por esta situación tan difícil, bendito Dios, estuviste irreconocible por los látigos, por el maltrato, y todo lo hiciste por amor, bendito Dios. En el verso 25 y 26 nos dice: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebáis en memoria de mí. Porque tan a menudo como comáis este pan y bebáis la copa, la muerte del Señor proclamaréis hasta que Él venga. Señor, lo hacemos, levantamos nuestras copas, Padre amado, lo hacemos en tu nombre, Señor, como símbolo del nuevo pacto, bendito Dios,
en donde ya no hay un cordero que había que sacrificar todos los años. Ahora eres tú, bendito Dios, para siempre, en memoria de nuestro Señor Jesucristo. Pueden participar. Señor, bendito Dios, te damos gracias. Porque tú lo llenas todo, Señor. Bendito Dios, permite que nuestra vida, Padre de la gloria, te pueda honrar, que podamos vivir con la dignidad, bendito Dios, de lo que tú hiciste por nosotros. Permite que nuestra vida valga la pena, bendito Padre. Ayúdanos a hacer lo que tú has querido que seamos y responder a tu llamado, Señor. Ayúdanos a renovar el compromiso de tu presencia todos los días, porque todos los días somos tus hijos, porque te necesitamos, porque tú lo llenas todo, Señor. Gracias, gracias, bendito Dios, en el nombre, en tu santo, en tu sacrosanto nombre, Señor. Gracias, 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 Señor. Buenas tardes, hermanos. Bueno, buenos días todavía. Bendiciones para ustedes. Gracias por estar acá. Continuamos con la serie que venimos hablando sobre la palabra de Dios. Efesios capítulo 6, versículo número 17. Tenemos ya varias semanas allí. Estamos, aprendiendo de la palabra del Señor, ¿cierto? Y de la lectura de ella, de la aplicación y de vivir conforme a ella. Quizás muchos dirán, pero seguimos en el texto. Es que hay bastante sustancia, digamos, en ese pasaje que hemos venido estudiando en estos días. Es mucha la información y la verdad no vale la pena desperdiciar nada de lo que la palabra de Dios dice acerca de ella misma. Efesios capítulo 6, versículo número 17. Dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, continuamos hablando acerca de la palabra de Dios, lo que el Señor tiene para nosotros en cada día acerca de su palabra, que de hecho es muy importante para cada uno de nosotros. Se trata de entender qué es la palabra de Dios, cuál es la función en nuestras vidas. Pablo estaba profundamente interesado en que los hermanos de Éfeso pudieran aplicarla y también vivirla y pudieran conocerla. Aunque para la fecha en que Pablo escribe la epístola a la iglesia de Éfeso, obviamente no estaba la Biblia escrita como nosotros la tenemos hoy en día. Sin embargo, ya las cartas del apóstol Pablo, de algunos de los discípulos del Señor Jesús, de los apóstoles también, ya circulaban en las iglesias conocidas de aquel tiempo. Ya el Evangelio de Marcos también había sido escrito y la gente estaba conociendo acerca de la vida y obra del Señor Jesús. Algo que tenemos que notar cuando hablamos de la palabra de Dios es que el cristiano obviamente siente mucho respeto hacia la Biblia, ¿cierto? Sentimos profundo respeto hacia la palabra de Dios. De hecho, muchos de nosotros solemos leerla con regularidad, no tan seguido, pero tratamos de leerla lo más que se pueda, ¿verdad? Obviamente siempre tomamos en cuenta cuando leemos la palabra de Dios que el que lee toda la Biblia se vuelve loco, y entonces tenemos mucha precaución con eso, y por eso evitamos leerla mucho, porque no queremos llegar al punto de la demencia. Entonces, como queremos cuidar nuestra salud mental, pues evitamos leer mucho la Biblia. Pablo obviamente estaba leyera, todavía en el momento en que Pablo estaba vivo no circulaba eso de que el que leyera la Biblia se volviera loco. Es una idea que surge siglos después.
¿verdad? Y aún en la época de Martín Lutero circulaba esa información de que no se podía leer toda la Biblia. Nosotros aún hoy en día la escuchamos y pues, como decíamos, hemos tenido el cuidado de tratar de no leer mucho la Biblia para evitar eso, ¿cierto? ¿O es mentira? Es una sátira, ¿sí? Lo estoy diciendo de una manera, digamos, negativa, ¿no? Pero todo eso es mentira, lo que se dice acerca de la palabra de Dios, del que leerla mucho se vuelve loco. Pero sí es cierto que procuramos o hacemos el mejor esfuerzo por tratar de leerla, pero generalmente no logramos leer la palabra de Dios tal como deberíamos hacerlo. Pablo, escribiéndole a los hermanos de Éfeso, le dice, ¿verdad? Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, lo cual nos lleva a que es importante que cada uno de nosotros podamos leer la palabra de Dios, entendiendo que es la espada del Espíritu, que es lo que nos va a guiar en nuestro peregrinaje o en nuestro andar diario. Es triste ver cómo la iglesia de hoy en día ha evitado por todos los medios el leer la palabra de Dios. En cambio, hemos sustituido la lectura de la palabra de Dios por los sueños. Muchos prefieren soñar o esperan tener sueños que les hablen acerca de Dios, sueños que puedan después interpretarse, Dios me habló de tal o cual manera. No estoy diciendo que Dios no hable a través de los sueños, sino estoy diciendo que muchas veces evitamos la lectura y queremos todo lo contrario, tener sueños para poder decir Dios me habló y Dios me dijo esto acerca de la palabra y yo voy a interpretarlo. Incluso hasta en los púlpitos, ahora hoy en día se espera tener un sueño para saber qué predicar el domingo, y llega el domingo y ya tenemos el sueño y dónde vamos a basar nuestra predicación en base a una experiencia personal que tuve a través de un sueño. Otros lo aplican en las visiones. Espero tener una visión que Dios me va a revelar qué es lo nuevo que hay de Dios para poder predicarlo desde el púlpito. Dios me mostró a mí esto, y entonces no basamos nuestra predicación en la palabra de Dios, sino en lo que yo viví en algún momento dado. Es decir, evadimos por todos los medios la responsabilidad de tratar de leer y estudiar la palabra de Dios. Esperamos algo nuevo. Ello ha producido durante muchos años, digamos, ese adormecimiento que la iglesia ha ido teniendo. Hemos cambiado la palabra de Dios por muchas experiencias, por los modismos, las nuevas modas que llegan a la iglesia cada día, y entonces implantamos una moda o las normas que el liderazgo de la iglesia ha querido imponer sobre la iglesia o ha impuesto sobre la iglesia. Entonces basamos la palabra de Dios sobre una norma, sobre un principio o sobre lo que sea. La idea es no esforzarnos por tener el conocimiento de la palabra de Dios. Hemos llegado incluso al punto donde los predicadores te dicen que no debes leerla sino esperar lo que Dios te va a decir. Donde usamos lo que Pablo le dice a la iglesia de Corinto, que la mucha letra mata, pero el espíritu vivifica. Es decir, no hay la necesidad de leer la palabra de Dios porque la letra mata, gracias hermano Juan, sino que debemos esperar lo que el espíritu va a traer hacia nosotros. Eso es lo que va a dar vida, ignorando así que cuando Pablo estaba hablando de la letra se refería a la letra de la ley, a lo que estaba escrito en la ley. Eso te mataba, pero que lo del Señor, el Espíritu de Dios, va a darte vida. Es decir, el vivir conforme a la letra de la ley no va a producir la vida que produce la vida en Cristo Jesús. Eso ha traído mucho adormecimiento a la iglesia. La interpretación de la palabra de Dios ya no se ve. El exhortar desde los púlpitos a los feligreses o a los hermanos a que estudien la palabra de Dios ya no se ve. Las iglesias están tratando de cerrar por todos los medios lo que sería un estudio bíblico para enseñar un estudio acerca de modismos y de los nuevos movimientos que vienen con, los vientos de cambios que están llegando nuevos, digamos. Todo eso está sucediendo en el movimiento cristiano. Mucho de eso Pablo trataba de exhortar, incluso lo hace con Timoteo, en la segunda epístola que Pablo le escribe a Timoteo, capítulo 3, verso 16, acerca de los cambios que él tenía que dar
y de cómo él debía enfrentar lo que se estaba levantando en la iglesia. Lo cierto es que todo ese tipo de cambios que están llegando acerca de la no lectura de la palabra de Dios, lo que produce es un tranquilizante a la conciencia. Como diría Pablo en Hebreos capítulo 9, verso 14, tranquilizar sus conciencias de obras muertas, evitando la lectura de la palabra y creyendo que si vive conforme a lo que se está diciendo, al nuevo movimiento, eso va a traer un cambio. Tengo por acá una hoja, un extracto de un libro, no sé si algunos lo han leído, es un libro que el nombre es un poquito perturbador para algunas personas, se llama Carta del Diablo a su sobrino, así se llama el libro, Carta del Diablo a su sobrino. Es escrita ese libro fue escrito en el año 1942, en plena época de guerra mundial. Lo escribe un hombre, un apologista cristiano llamado C.S. Lewis, y aunque pareciera ser negativo lo que allí escribe, es la realidad de cómo el diablo trabaja. La carta del diablo, allí se le llama al diablo escrutopo, ese es el nombre que se le da al diablo en ese libro. Y las cartas son enviadas por parte de Escrutopo a su sobrino Orugario, así se llama el sobrino. El sobrino se le asigna una misión: hacer que la fe de un nuevo convertido, un nuevo creyente, caiga y que él nuevamente se vuelva atrás. El diablo, quien es, digamos, el instructor o el maestro de su sobrino Orugario, le está diciendo cómo hacer y qué pasos ir dando para que en este caso, la persona a quien él ataca, le llaman ellos el paciente, su paciente de marcha atrás, retroceda con la fe en Cristo. Entonces él empieza a darle ciertos principios en una de las cartas. Son 31 cartas en total que el libro contiene, escritas por el diablo, con la intención de hacer que cada uno de los creyentes falle. Se presentan en cada una de las cartas distintas facetas en las que el creyente está y cómo el diablo debe atacar al creyente, o cómo este principiante a demonio que se llama Orugario debe continuar trabajando en la vida del creyente para enfriar su fe y para hacer que él dé una de las vueltas atrás. Fíjense lo que dice en esta de las 31 cartas, dice: mi querido Orugario, te escribe Escrutopo, tu tío, el diablo. El verdadero inconveniente del grupo en el que vive tu paciente es que es meramente cristiano, ¿cierto? Todos tienen intereses individuales, claro, pero su lazo de unión sigue siendo el mero cristianismo. Eso es lo que a veces une a las iglesias cristianas, el mero cristianismo. Ahora, dice, lo que nos conviene, el diablo a su sobrino, si es que los hombres se hacen cristianos, es mantenerles en el estado de ánimo que yo llamo, o el diablo llama, el cristianismo y, abro comillas, por ejemplo, el cristianismo y la crisis, ¿sí? Allí mantiene el diablo ocupado a muchos cristianos. El cristianismo y la crisis. Otra, el cristianismo y la nueva psicología. El cristianismo y el nuevo orden. El cristianismo y la fe curadora. El cristianismo y la investigación psíquica, el cristianismo y el vegetarianismo, el cristianismo y la reforma ortográfica. Ahora, dice acá, si han de ser cristianos, que al menos sean cristianos con una diferencia. Ese es el interés de Escrutopo, escribiéndole a su sobrino Orugario. Si han de ser cristianos, bueno, es sencillo, que al menos sean cristianos con una diferencia. La diferencia es sustituir la fe misma por alguna moda de tonalidad cristiana. Sustituir la fe misma por una moda de tonalidad cristiana. Ese libro está en internet, anoche lo estuve buscando y está ahí, es gratis. Usted puede acceder a leerlo e imprimirlo y puede tener las 31 cartas escritas por Escrutopo a su sobrino Orugario, enseñándole cómo ser un buen demonio. El paciente es un creyente. El enemigo de ellos, de Escrutopo y Orugario, ese enemigo es Dios. Está escrito, digamos, de una manera negativa en la forma de ver a Dios, como comúnmente el pueblo cristiano ve a Dios. Pero la idea o la importancia es saber
cómo Escrutopo instruye a Orugario para hacer caer a un creyente. ¿Saben qué? Eso fue escrito en el año 1942, pero esas técnicas se usaron desde muchos años atrás y aún hoy en día, que 80 años después, esas técnicas siguen siendo muy efectivas y usadas por Escrutopo para hacer caer a los pacientes, en este caso los cristianos. ¿Por qué? Porque sencillamente hemos decidido caer en el modismo. Nos mantenemos en una fe que nos une como cristianismo, pero cada uno de nosotros vive vidas distintas, vive vidas que aparentemente pudieran tener ciertas prácticas cristianas, pero realmente no son las prácticas de un buen cristiano, sino de una persona que sencillamente quiere seguir viviendo un evangelio a su manera. Pablo, escribiéndole una carta, la segunda carta que le escribe a Timoteo, les invito a buscarlo, Timoteo capítulo 3, verso 16, le da ciertas instrucciones a su discípulo, que obviamente son instrucciones contrarias a las que Escrutopo le da a Orugario, ¿cierto? Disculpen los nombres, pero así aparecen en el libro. Lo importante que Pablo tenía una preocupación por su no sobrino, sino discípulo de aprendiz o aprendiz, en este caso Timoteo. Pablo quería que Timoteo no fuese a ceder. Timoteo, por el lenguaje que se viene percibiendo en la carta, sabemos que era un hombre joven, posiblemente estaba cediendo y, digamos, cayendo ante ciertas prácticas que se venían ejecutando en la iglesia. Él, por ser joven, había personas con mayor edad que él, y esas personas estaban tratando de guiar a Timoteo hacia que su fe, o digamos, hacia el camino no real, el camino no de Dios. Estaban tratando de que Timoteo flaquease en su fe. Pablo escribe la carta entendiendo que Timoteo, siendo joven, podía haber flaqueado, con el interés de que Timoteo se mantenga firme. Vean lo que dice el capítulo 3, y quiero leerlo desde el versículo número 14. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 14. Dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Luego, versículo 16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Pablo estaba recordándole, y ya hablamos acerca de la interpretación de la escritura acá hace 2 domingos atrás. Pablo estaba interesado en que su discípulo Timoteo pudiese entender que la escritura es inspirada totalmente por Dios, pero también le habla acerca de 4 cosas que son importantes para Timoteo en ese momento y que son importantes también para cada uno de nosotros. Dice: y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. O sea, aparte de ser inspirada, tiene 4 cualidades importantes que cada uno de nosotros como creyentes debemos saber acerca de este libro. Uno, que es útil, ¿verdad?, para enseñar. La pregunta es: ¿para enseñar qué? La respuesta es: para adoctrinar. Esa es la palabra que se usó allí realmente. La palabra de Dios es útil para adoctrinar, lo cual quiere decir enseñar a cada uno de los creyentes en el camino del Señor. Es decir, la palabra de Dios tiene una función para cada uno de nosotros, y es no solo tenerla en la casa colocada, no sé, en una biblioteca o en un estante, sino que es útil para adoctrinar. ¿Qué enseña la palabra de Dios acerca de las doctrinas principales de la fe del cristiano? 1, que Jesucristo, siendo Dios, se hizo hombre y que descendió a la tierra para dar su vida en la cruz del Calvario. Que Jesucristo murió, pero que su cuerpo no se quedó allí en la tumba. Es decir, Jesús no está muerto, Jesús sí está vivo, Jesús volvió a resucitar. Otro, que solo por medio de la fe en Cristo, de la fe sin obras, se alcanza la salvación. De la fe sin obras, porque a veces queremos añadir a la fe obras para alcanzar la salvación. Otra, que la Biblia es la palabra inspirada, única e inerrante de Dios, que no se equivoca.
Excelente. Y es también la única regla de fe y conducta, la cual puede guiar al cristiano hacia su salvación plenamente, o el conocimiento de su salvación. Que Dios es trino, es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. No es un Dios de tres cabezas, es un solo Dios que puede manifestarse en tres formas distintas. En el Antiguo Testamento habló Dios el Padre. En el Nuevo Testamento vimos a Dios el Hijo manifestarse. Y en esta era vemos o sabemos que el Espíritu Santo, Dios, el Espíritu Santo, está guiando al creyente a su plena convicción y al conocimiento de la verdad bíblica acerca de Dios. Que el hombre es pecador es otra de las doctrinas importantes de la Biblia. Que el hombre ha nacido con una naturaleza pecaminosa y que está completamente cargado de todos los pecados que ha cometido. Y por lo tanto está muerto en sus delitos y pecados. Es decir, el hombre no es justo. El hombre es un pecador por práctica, por experiencia y por haber nacido con una naturaleza pecaminosa. Otra, que no existe ningún otro camino a la salvación, sino solo, única y exclusivamente Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino. Él no dijo, yo soy un camino, no. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y solamente por medio de Jesucristo se puede alcanzar la salvación de los pecados, sin obras y sin pagar absoluciones ni nada por el estilo. Solo a través de Cristo se alcanza la salvación, y esas son parte de las doctrinas principales que contiene la Biblia. Y lo que Pablo está diciendo, que la palabra de Dios es útil para ¿qué? Enseñar, ¿cierto? Entonces la palabra de Dios enseña acerca de las doctrinas principales que debemos seguir nosotros como creyentes. También que la palabra de Dios es útil para redarguir. Esto quiere decir, la palabra redarguir, restaurar las cosas a su debido uso y lugar, corrigiendo ideas erróneas y opiniones equivocadas. Cada uno de nosotros viene de un mismo mundo, pero con vivencias distintas. Y esas vivencias distintas nos quieren llevar a hacer creer que tenemos la razón en cuanto a mi forma de creer o de decir o de practicar ciertas cosas, y que la forma en que usted lo enseña o lo dice no es la correcta. La palabra de Dios redarguye en cuanto a ese tipo de principios que nosotros ya tenemos preconcebidos o que hemos aprendido en algunas iglesias o algunos sitios. Hace unos años leí un libro, un bestseller famoso llamado El caso de Cristo. No sé quiénes lo han leído. El libro es escrito en los años 1980. El escritor se llama Lee Strobel. El libro se escribe a fin de tratar, o digamos, el libro se escribe para corroborar cierta información que él obtuvo cuando trató de contradecir lo que la palabra de Dios enseñaba. Lee Strobel, su esposa, se convierte a Cristo. Lee Strobel es un famoso periodista, incisivo de hecho, y se dice de él que era muy conocedor de las leyes en su país. Cuando hablo de que era un incisivo periodista, era un hombre que colocaba el dedo en la llaga y hasta no ver que hubiese dolor y saliera sangre, no dejaba de estar molestando en ese lugar. Él era también muy conocido por ser un practicante ateo muy famoso en su círculo. Como su esposa se convierte al cristianismo, él trata de recuperarla y trata de demostrarle a ella, voy a hacer una investigación como nunca la he hecho como periodista. Y esa investigación es con el fin de tratar de demostrarle a mi esposa que ella está en el camino errado. Y él se hizo llenó un cuestionario de preguntas de cómo puedo hacer para demostrar, por ejemplo, si Jesucristo es Dios o no es Dios. Si Jesucristo vino como un hombre o sencillamente era un ángel. Si Jesús realmente existió. Otro, si los evangelios no se contradicen cuando dan cierta información acerca de Jesucristo. Otra, si cada uno de los evangelistas realmente vivieron y anduvieron con el Señor Jesús. Para ello, él busca a 13 hombres, profesores, eruditos de la Biblia, para tener con ellos, por separado obviamente, ciertas discusiones, y demuéstrenme a mí que lo que ustedes están enseñando es real o no.
yo como profesional ateo y como incisivo periodista voy a hacer todo lo posible para que lo que ustedes digan sea contradecido por lo que la Biblia dice. Así lo hizo. Se reunió con cada uno de ellos y eso llevó un tiempo. Debo parar aquí con lo que les estoy contando, pero voy a la conclusión. El caso de Cristo, el libro termina resumiendo definitivamente que todo lo que cada uno de esos 13 eruditos cristianos le hablaron a él era verdad. No hubo manera para él poder contradecir lo que la palabra de Dios decía. Incluso terminó por darse de cuenta que el ser ateo no le resultaba de nada y al fin de cuentas terminó aceptando a Cristo. Ese libro está en internet y usted puede también acceder a él y leerlo. Incluso lo puede conseguir, si le cuesta leer, puede buscar en internet la película del caso de Cristo. Fue tan famoso el libro que fue necesario filmar una película, lo que llaman la pantalla grande. Allí puede usted ver la película El caso de Cristo y todo lo que allí sucedió. Es decir, la palabra de Dios terminó por redarguir a Lee Strobel y terminó rendido a los pies de Cristo. Pudiésemos citar muchas más cosas. Pudiésemos hablar de un libro escrito en los años 60 y la Biblia tenía razón, donde un famoso arqueólogo dijo: voy a ver si todo lo que la Biblia dice es verdad y voy a ir a los sitios donde sucedieron los eventos que ella dice y voy a hacer excavaciones y voy a ver si realmente la Biblia tenía o dice la verdad. Al final de toda la historia, este famoso arqueólogo alemán termina por escribir un libro llamado Y la Biblia tenía razón. Es decir, cada uno de los sitios donde él fue y hizo sus excavaciones consiguió lo que la Biblia dice. Incluso un túnel que se habla en el libro de Jueces también fue conseguido. Es decir, la palabra de Dios termina por redarguir a aquellas personas que les cuesta creer o vivir conforme a ella. Yo puedo reventarme y pasar toda mi vida aquí enseñando cosas, pero si la palabra de Dios no termina por redarguir a usted, entonces todo lo que yo diga va a ser vano. Yo cumplo mi misión de enseñar la palabra de Dios, pero la palabra de Dios cumple lo que dice Juan 14, y ella les va a redarguir y ella les va a guiar a la verdad a cada uno de nosotros. Otra cosa que Pablo le enseñó a Timoteo es que la palabra de Dios es útil también para corregir. Esto quiere decir poner las cosas en orden. También tiene que ver con la conducta ética del creyente hoy en día. ¿Cómo está el creyente hoy en día guiándose? La palabra de Dios es útil para corregir la actitud de cada uno de nosotros. ¿Saben por qué? Porque a veces decimos: bueno, yo soy así y a mí nadie me va a cambiar. Bueno, la palabra de Dios es útil para corregir. ¿Saben qué? Si la palabra de Dios no los cambia a ustedes, miren, nadie lo va a cambiar. Y si usted se agarra y se apodera y dice: yo soy así porque, bueno, soy así, bueno, también usted tiene que ceder y permitir que la palabra de Dios lo cambie. Eso lo va a hacer a través del Espíritu. Aunque a veces es más fuerte, la persona en creer que es así porque va a seguir siendo así y porque sencillamente Dios lo hizo así, que uno sencillamente, yo no peleo con nadie por eso. Bueno, no, yo respeto su posición. Adelante con lo que usted cree y sígalo haciendo. Pero ¿saben qué? La palabra de Dios es la que va a llegar al punto de corregir la actitud en cada uno de nosotros. No se trata a veces de hacer y de esforzarse uno por tratar de cambiar a las personas. No, que sea la palabra de Dios la que cambie. Si la palabra de Dios ha podido cambiar a cualquier cantidad de personas en todos los siglos, también lo va a hacer con esas personas con las que usted quiere ayudar. Nuestro trabajo, seguir hablando la palabra de Dios. Nuestra misión, orar por esas personas a las que la palabra de Dios puede terminar por corregir. Quiero llevarles a Romanos, carta del apóstol Pablo, escrita a la iglesia de Roma, capítulo 12, donde se hablan ciertos principios que cada uno de los creyentes deben seguir. ¿Por qué? Con el fin de corregir. Pablo estaba corrigiendo a los romanos y estaba enseñando a las iglesias de la época. Vean lo que Pablo les dice allí, Romanos capítulo 12. Si alguien no tiene una Biblia, levanta su mano y Protocolo se la presta. Ok, Protocolo les va a facilitar una Biblia o al final del servicio deben devolver la Biblia. Romanos capítulo 12 dice:
Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Fíjense ustedes, ahora le dice, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si el de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seáis vencidos de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Ven por qué la palabra de Dios es útil para corregir? ¿Cuántos de nosotros tenemos aún esas prácticas? Queremos vengarnos por nosotros mismos. Somos perezosos, no somos diligentes. Hay que hacer algo y tiene que hacerse con diligencia. No, yo voy a esperar que se hizo popular ahora una frase y se hizo popular a nivel de política. El tiempo de Dios es perfecto. Así lo dice la Biblia. ¿Cuántos lo creen? No lo dice la Biblia. La Biblia no dice eso. Políticamente se usó en un momento y ahora todos los venezolanos lo usamos. El tiempo de Dios es perfecto. Y entonces nos apoderamos de esa palabra y no somos diligentes. No hacemos las cosas en el momento que se deben hacer, sino que por lo contrario, dice, somos perezosos. Pablo estaba interesado en que su discípulo Timoteo pudiese entender que la palabra de Dios es útil para corregir ciertas prácticas que nosotros tenemos hoy en día y que decimos, ¿saben qué? Si Dios no me ha cambiado, no lo va a hacer nadie. Bueno, es sencillo, no estás permitiendo que Dios te guíe en el aprendizaje de la palabra para poder obtener el cambio que es necesario. Vean lo que dice Santiago, capítulo 1, versículos 23. Santiago está después de la carta o la epístola de los Hebreos, capítulo 1, versículos 23 al 25. ¿Lo tienen? Dice, vean lo que él enseña acá. Dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero
sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. El creyente está llamado no solamente a ser oidor, y es la práctica que muchas veces se ha tenido. Está llamado a ser también practicante, ¿sí?, de la palabra de Dios. No solo oidor, sino también hacedor de la palabra de Dios. Y eso va para cada uno de nosotros hoy en día. ¿Usted quiere corregir cómo ha estado llevando las cosas? Lea la palabra de Dios y aplique los principios que en ella ya han sido establecidos, con el fin de poder enderezar lo torcido, de poder hacer el cambio, el giro radical, que no sé de cuántos grados tiene que hacerlo, pero usted debe dar un paso hacia el cambio, permitiendo que la palabra de Dios corrija el camino que usted ha venido llevando durante muchos años. Y parece mentira, pero cuanto más hemos sido enseñados en algo, más difícil es dar el cambio. Algunas personas que tratan con la enseñanza dicen que es más difícil enseñar al que ya ha aprendido algo que al que no sabe nada. Por eso se dice que los niños son como un cassette en blanco. Usted puede introducir en ellos toda la información. Lo importante es que esa información sea la información adecuada. Pero ¿cómo cuesta a nosotros poder recibir o aceptar los cambios que tenemos que dar? Sencillamente decimos, bueno, yo soy así y así Dios me quiere. O sea, una manera de justificar el no querer permitir o el no querer corregir el camino que estamos llevando. Otro, y el último punto que Pablo le escribe a Timoteo en este versículo 16 es para instruir en justicia. Esto último subraya el aspecto de entrenamiento, de señalamiento de un estilo de vida nuevo y el forjamiento del cambio que cada uno de nosotros debe dar. La palabra de Dios instruye en justicia, no en la justicia humana, no en la justicia que puede cambiar cuando usted saca su cartera y muestra dinero, no en la justicia que aquel que no tiene cómo pagar puede llevar a cabo, en la justicia divina. La palabra de Dios puede traer el cambio en la justicia de Dios a cada uno de nosotros. Eso tiene que ver con que usted debe dar un paso al cambio también. Colosenses capítulo 1, les invito a buscarlo, vamos hacia atrás. Colosenses capítulo 1, versos 28. ¿Ya lo tiene allí? Y 29. Colosenses capítulo 1, versos 28 y 29. Dice, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. El Señor quiere que nos presentemos delante de Él perfectos, pero no en la perfección de la justicia nuestra, sino en la perfección de la justicia en Cristo Jesús, para lo cual también, dice Pablo, trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Él está interesado en que nosotros podamos ser instruidos en justicia. Otro versículo, otro capítulo, otro libro. Tito capítulo 2, versículo 11 al 14. Vamos hacia adelante. Tito capítulo 2, verso 11 hasta el 14. ¿Lo tienen? Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación a todos los hombres. ¿Qué les parece? Enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. La palabra de Dios puede instruir también en justicia a cada uno de los creyentes. Pablo tenía el interés
de que su discípulo Timoteo no cediera ante las pretensiones de las personas en la iglesia, sino que se mantuviera firme entendiendo que había sido enseñado en la palabra de Dios y que su mamá y su abuela le habían guiado en todo ese proceso y que la escritura era útil para 4 funciones distintas, la cual él tenía que llevar a cabo. La justicia de Dios para instruir en justicia, en la justicia perfecta de Dios. Wow, que en algún momento, hermanos, nosotros pudiéramos decir, no sé, en una oración privada, en un momento de pensamiento, en un momento en que de verdad tengamos reflexión, pudiésemos decir como Juan Wesley, aquel famoso predicador de quien se dice que predicó más de 40,000 sermones en su vida. Cada día predicaba entre 2 y 3 sermones. Había recorrido, se cree, unas 250,000 millas en toda Inglaterra enseñando la palabra de Dios. Millas recorridas a los lomos de un caballo, donde no solamente iba contemplando la naturaleza, sino que estaba leyendo. A medida que el caballo avanzaba, él leía, escribió enciclopedias, escribió muchísimos libros, enseñó a muchos discípulos, habló de Dios en toda su vida, con una gran madre que también lo guió en todo ese proceso como Timoteo. 250,000 millas de estudio viajando a caballo. Las palabras que él dijo son las siguientes, y ojalá pudiésemos reflexionar en ellas. Dice, se le llamó, o él se hizo llamar, el hombre de un solo libro. Quienes lo veían llegar, mira, llegó Juan Wesley, el reverendo Juan Wesley. Sí, el hombre de un solo libro, así le gusta que le llamen. Fíjense lo que él dice, y no se le llamaba el hombre de un solo libro porque nunca había leído más libros, porque había escrito bastante y era un profundo predicador de la palabra de Dios. Dice, cito sus palabras, comprendo que soy una criatura efímera de un solo día. Paso por esta vida como una flecha que vuela velozmente, por el aire. Soy un espíritu que de Dios vino y que a Dios ha de volver. Suspenso por un momento estoy sobre una gran cima y de aquí a poco no se me verá más. Caeré dentro de la eternidad inmutable. Una cosa deseo saber, el camino a los cielos y cómo llegar a salvo a aquella feliz ribera. Dios mismo se ha dignado enseñarme el camino. Por Él mismo bajó de los cielos y el camino lo escribió en un libro. Oh, que se me dé de este libro, al precio que sea, que se me dé del libro de Dios. Yo lo tengo y en él hallo el conocimiento que me basta. Déjame ser hombre de un solo libro. Aquí me encuentro apartado de los caminos bulliciosos de los hombres. Me siento a solas. Solo Dios está conmigo. En su presencia abro el libro y lo leo. Y eso, con el único fin de encontrar el camino a los cielos. ¿Me queda alguna duda acerca de lo que leo? ¿Algo oscuro o difícil de entender? Elevo mi corazón al Padre de las luces. Señor, ¿no es cierto que tú nos has dicho, si alguien de nosotros tiene falta de sabiduría, que pidiera a Dios y Él se la daría abundantemente sin reproche? Tú has dicho que el que quiera hacer la voluntad de Dios, la conocería. Yo, sí quiero hacer tu voluntad, permíteme conocerla. Enseguida busco y escudriño pasajes paralelos de las Escrituras mismas y comparo unas palabras del Espíritu con otras del mismo Espíritu. Sobre ellas medito con toda la atención y solicitud de las cuales mi mente es capaz. Si todavía me queda alguna duda, consulto a aquellos que han experimentado las cosas de Dios y enseguida consulto los libros de aquellos que aún muertos todavía por este medio nos hablan, y lo que yo de esta manera aprendo, eso enseño. Las palabras, y allí termino, del reverendo Juan Wesley, el hombre a quien llamaban el hombre de un solo libro. Su profundo interés era conocer la Biblia, su pasión leerla, y no cesaba de enseñarla y de hablar de ella en todo el camino. Que en algún momento pudiésemos reflexionar así como Juan Wesley y decir, Señor, hazme un hombre de un solo libro, del libro tuyo, de la palabra de Dios. Que la palabra de Dios pueda hacer el efecto necesario en sus corazones.
Y que de ahora en adelante nuestra oración pueda ser: Señor, enséñame a ser disciplinado, enséñame a ser organizado. Necesito leer tu palabra, necesito conocerla, aplicarla y también vivirla. Que yo pueda vivir conforme a ese libro sagrado. Padre, te damos las gracias, Señor, por cada una de las personas que hoy asistieron, Señor, para escuchar, Señor, de tu palabra, de la enseñanza, Señor, que tú diste a tu discípulo Timoteo, Señor, y que aún queda mucho por enseñar de este famoso y, Señor, prodigioso libro, tu palabra. Padre, que podamos, Señor, poner en práctica lo que allí dice, Señor. No ser lectores ni oidores olvidadizos, Señor, sino podernos convertir en verdaderos hacedores y cumplidores, Señor, de tu palabra. Que tu Espíritu Santo pueda redarguirnos, Señor, para que podamos ser personas diligentes en el estudio y la lectura de ella, Señor. Que tu Espíritu Santo pueda guiarnos, Señor, a la comprensión total del mensaje que tú tienes para nosotros cada vez que la abrimos, Señor. Que podamos ser personas organizadas, Señor, y muy disciplinadas para el estudio de tu palabra, Señor. Y que podamos en algún momento de nuestras vidas decir, como dijera el reverendo Juan Wesley: permíteme, Señor, ser el hombre de un solo libro, Señor. Y que ese libro pueda morar y habitar, Señor, en nuestras vidas. Y que siempre podamos recitarlas, Señor, y hablar de ellas en el lugar donde estemos, Señor. Mostrando así el camino que tú has preparado para nosotros. Ayúdanos, Señor, y perdónanos también nuestra diligencia o negligencia, Señor, para estudiar este gran libro que es tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios les bendiga.